Continuamos con nuestra agenda académica a esta hora de la tarde, aquí en el live streaming que tenemos para todos ustedes, Collection Summit de ciclo de riesgo. El tema que viene a continuación muy especial, con un panel también muy nutrido. Tema: reorganización, insolvencia y reconversión de deuda. Para ello tenemos como invitada inicialmente a Cristina Gómez Clark. Cristina es asesora financiera y operativa con más de 25 años de experiencia, especializada en procesos de transformación, reestructura y turnaround. Fue directora senior de Álvarez & Marshall en México y en Colombia, donde lideró procesos de reestructura y turnaround tanto dentro de corte como fuera de ella, para empresas familiares y empresas de portafolio de fondos de capital privado en los sectores de retail, infraestructura y servicios financieros. En desarrollo de los procesos de reestructura y turnaround, ha actuado como Chief Restructuring Officer y como Chief Financial Officer interino. Actualmente es socia asociada, experta en la práctica de transformación en McKinsey & Company en Bogotá. Contamos también con la presencia de Ana María López, administradora de la Universidad de Regent's Business School en Londres, curso de estudios diplomáticos de la Universidad de Westminster en Londres también, y tiene un MSc de Finanzas, Comercio y Energía de City University de Londres, además de un diplomado en negociaciones de la Universidad de los Andes. Anterior a OPES, estuvo a cargo de gerencia administrativa de su empresa familiar dedicada a la construcción de infraestructura energética, donde lideró la reestructuración completa del modelo de negocio, con énfasis en los procesos de facturación y cartera, y asimismo como vicepresidente de operaciones. Desde el inicio de OPES se han ejecutado más de 10 mandatos de reestructuraciones empresariales con compra de venta financiera por más de 41.000 millones desde el 2018. En el 2019 recibió un reconocimiento por la JCI como uno de los jóvenes sobresalientes del país. Actualmente dicta un curso de negociación en el Departamento de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Nos acompaña también en este panel William Lenis. William es ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica, especializado en gerencia de negocios internacionales, servicios financieros y de gestión. Además, con una especialización en alta gerencia, liderazgo empresarial y un MBA en disciplina académica liderazgo empresarial. Actualmente es el director nacional de normalización de banca de empresas del Banco da Vivienda, en el que ha ocupado diversas posiciones como la subgerencia de crédito y cobranza, gerente de sucursal y coordinador de cobranza, entre otros. Y tenemos también con nosotros en este panel a Julio Sáenz. Julio es Managing Partner de Telos Transition, firma de consultoría líder en gestión de transición, asesor de startups y fintechs. Ejecutivo con amplia experiencia en áreas de negocio, principalmente del sector financiero. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en cargos de negocio, vicepresidente de 2 bancos y una procesadora de pagos, llevando a cabo procesos de transformaciones, creando valor precisamente para las entidades. Impulsador por el nuevo concepto de gerencias interinas para apalancar la sostenibilidad y crecimiento de las empresas. Su pasión: compartir su visión de la banca fintech, donde el usuario es realmente el centro de las actividades y esfuerzos a través de experiencias memorables. Revolucionar a la banca por una más humana, esa es la premisa. Muy bien, señoras y señores, aprovechemos el siguiente panel y saludamos entonces a la moderadora, precisamente a Cristina Gómez Clark. Cristina, buenas tardes y bienvenida.
Bueno, bienvenidos al panel de reorganización, insolvencia y reconversión de deuda. Muchas gracias a Beatriz y a la revista Ciclo de Riesgo por invitarnos a este panel, a mí a moderarlo y a nuestros panelistas William, Julio y Ana María, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Tenemos en nuestro panel tres perspectivas muy interesantes sobre los procesos de reorganización e insolvencia. En primer lugar, William, que nos va a compartir la perspectiva de los acreedores. Ana María, que tiene amplia experiencia en el mercado de deuda de estrés y turnaround. Y finalmente, Julio, quien nos presentará la perspectiva desde el punto de vista de gestión de empresas en insolvencia y crisis como administrador interino. Quisiera empezar este panel refiriéndome a las estadísticas que recién publicó la Superintendencia de Sociedades. Durante el 2020, contrario a lo que se esperaba inicialmente a mitad de año cuando la Super sacó sus decretos de insolvencia para la pandemia, se esperaba que viniera una avalancha de procesos de insolvencia, sin embargo esto no fue así. Aunque, de acuerdo con estas estadísticas, durante el 2020 se admitieron 997 solicitudes a procesos de insolvencia. Eso representó un crecimiento del 42% en las solicitudes comparado con el año anterior y un crecimiento del 26% en el inventario de procesos de insolvencia que administra la SUPER. Es decir, se pasó de 2.759 procesos en 2019 a 3.465 en 2020. Este inventario representa alrededor de 61 billones de pesos en activos, 56 billones de pesos en pasivos y 160.000 empleos. De este inventario, 80% son procesos de reorganización y 20% son procesos de liquidación. Con esto entonces quisiera hacerle la primera pregunta a William, y es que un poco más de un año de declarada la pandemia, ¿cuál es el balance de la situación en materia de insolvencia y procesos de reorganización para ustedes? Y gracias aquí a Beatriz y a todos por invitarme a este panel. Pues realmente creemos que vamos como en la mitad. Tal vez tú acabas de dar unas cifras interesantes. Sin embargo, de acuerdo a la legislación que tenemos de la declaratoria de emergencia en materia de los decretos, el 560 y el 762, y lo que tenemos de 1116, pues creemos que vamos primero en la mitad de tiempo, porque estos decretos tienen una vigencia de 2 años, y segundo, pues esto ha permitido que de alguna forma se reduzcan los tiempos de negociación y todo lo que tiene que ver entre las partes, entre los deudores y acreedores. Entonces, como tú decías, se esperaba una avalancha de clientes, pero creo que no ha sido así. Se han venido cumpliendo con los términos en donde una vez la negociación que hay entre acreedores y deudores, o deudor y acreedores, se están dadas más o menos estas fechas entre unos 90 días. Estos decretos nos están ayudando a reducir los tiempos de los acuerdos. Sin embargo, es importante mencionar que aquí hay algo que tener como oportunidad, porque tanto deudor como acreedores están cumpliendo las fechas, pero hay una oportunidad tal vez para quien decide, que en este caso es la superintendencia o los juzgados, o por donde puede entrar alguno de estos decretos y procesos de reorganización, en donde cumplida la negociación y radicado el acuerdo, no se está entregando a tiempo todo el tema de tener la información para la audiencia y poder definir este tema. Entonces creo que vamos como en la mitad del tiempo, no tenemos un volumen tan alto como esperábamos, creemos que podría ser superior, pero aquí creo que hay una oportunidad importante que debemos manejar acá, y es tanto acreedores como deudor están haciendo la tarea y lo están haciendo bien y estamos cumpliendo con los tiempos, pero creemos que puede haber acá una situación especial que nos alargue un poco más por el efecto de estos picos,
por efecto de estos confinamientos, que van a generar que otras empresas que no han tomado la decisión o que no han entrado ya en una situación compleja de default, lo vayan a hacer porque seguimos en incertidumbre. Creo que es algo que podemos mencionar acá en cuanto al balance de la situación, Cristina. Muchas gracias, William. Y con eso daríamos paso a la segunda pregunta que se le haría a Ana. Dentro de este proceso, y ya que vamos a mitad de camino, ¿cómo has visto tú el mercado de la deuda de distrés? Sabemos que en el mundo está muy activo. ¿Cómo se ha desarrollado acá? Y te pediría además que para quienes no conozcan exactamente de qué se trata el mercado de la deuda de distrés, nos expliques qué es y cómo se ha desarrollado la actividad desde la pandemia de este mercado en Colombia. Esta es una industria que realmente existe como una alternativa de financiación para las coyunturas particulares de las empresas cuando están en estado de liquidez o insolvencia. La idea aquí un poco es darle aire a las empresas en momentos donde por razones de mercado, por razones internas o por razones de competencia o el sinnúmero de razones que puedan haber, ellas no están cumpliendo con la capacidad de repagar su endeudamiento. Es una industria que es importante a nivel internacional porque también, aparte de aportarle activamente al tejido empresarial, también ayuda al sector financiero que tiene un perfil de riesgo muy distinto y que no prevé o no tiene por qué asumir el riesgo en momentos de liquidez e insolvencia cuando ese no es su negocio. A nivel internacional, un poco de estadísticas, hay más o menos 171 firmas de distressed debt, lamentablemente ninguna funcionan en la región, aparte de Brasil, que sí tiene algunas representaciones de estos fondos grandes. Son fondos que pueden estar manejando entre 17 y 21 billones de dólares en activos, rotándoselos, eso casi anualmente. Uno de los líderes del mercado, que es Oaktree, que hoy por hoy pues ya fue adquirido por BlackRock, acaba de levantar un fondo de 15 billones de dólares para la gestión de deuda en crisis o el distressed debt. El problema que nosotros afrontamos para acoplar estos modelos un poco a nuestras necesidades locales son varios. Uno, el tamaño de nuestra industria es mucho más pequeño. Pensemos que una empresa mediana colombiana puede tener una facturación de 15 millones de dólares hasta más o menos unos 50, mientras que una empresa mediana americana o europea puede estar de los 250 millones de dólares a los 500 millones de dólares. Entonces, las transacciones son muy distintas. En segunda instancia, también tenemos que muchos de estos fondos trabajan con empresas que están ya en la bolsa, lo cual para nosotros también es súper restrictivo porque las bolsas locales son muy ilíquidas en el sentido que no tenemos un gran volumen de empresas porque la masa crítica de nuestras empresas siguen siendo empresas medianas y más aún empresas familiares. Entonces, el reto que nosotros, ese es un poco como el contexto de la industria y un poco la dificultad que hemos tenido para que estas alternativas de financiación en etapa de liquidez o insolvencia lleguen a la región. Dicho eso, debemos tener en cuenta que hay fondos locales y empresas locales que se dedican a lo que son los NPLs, que es la compra paquetizada de estas deudas para hacer una gestión de recobro, lo cual ha sido un modelo bastante efectivo. Es uno de muchas estrategias que realmente se pueden utilizar para este tipo de activos en crisis. De parte nuestra, lo que nosotros estamos viendo es que necesitamos generar alternativas de financiación que no solamente sean de recobro, sino que realmente permitan la transformación empresarial, porque particularmente por la coyuntura en la que estamos, en la que definitivamente estamos a portas de una recesión que obviamente va a llevar a que muchas empresas, a menos de que se transformen, pues desafortunadamente estén llamadas a desaparecer. Creemos que la alternativa de financiación debe venir atada a una gestión que permita que las empresas se acoplen a los nuevos retos que vamos a afrontar, no solamente porque este último año, y como decía William, un poco la incertidumbre nos está llevando a que el próximo año y posiblemente los próximos 18 meses sigamos sin tener mucha claridad sobre los patrones de comportamiento y la capacidad de colocación de producto de las empresas en el mercado,
sino que en eso también tenemos que tener en cuenta que Colombia y la región ya venían cargando una serie de problemáticas y de retos, como la baja productividad, la informalización en toma de decisiones, la falta de digitalización, la falta de utilización de herramientas de tecnología avanzada como la inteligencia artificial, mucho más allá de utilizar canales de retail, como por ejemplo lo venimos haciendo, es trabajar con la empresa para que realmente puedan utilizar esas herramientas de una manera efectiva y que puedan hacer una transformación para los retos naturales que vamos a afrontar como mercado global. En ese orden de ideas, nosotros realmente creemos que parte de la responsabilidad de este cambio estructural viene desde el private equity. Creemos que es y van a ser de vital importancia los fondos de distressed debt y special situations en el mediano y en el largo plazo. Creemos como William que todavía falta mucho. Creo que esto es el resultado del trabajo y el compromiso que ha tenido el sector bancario con las empresas para ayudarlas a hacer la reestructuración de su deuda, también del gobierno en prestar ayudas y subsidios a las empresas medianas y pequeñas, pero también entendemos desde nuestra perspectiva que esto no es sostenible a largo plazo y que se necesitan nuevos jugadores que puedan inyectar capital en unas condiciones distintas y que tengan la capacidad realmente no solamente de gestionar estos activos, sino también de esperar con estos activos la crisis, obviamente, que vamos a afrontar todos ya a nivel económico. Desde la perspectiva de los fondos, como les decía, estamos viendo NPLs locales muy efectivos que están ayudando a aligerar la problemática de la cartera bancaria en mora, pero creemos que realmente necesitamos herramientas que generen un impacto mayor y que tengan una posibilidad de gestionar el activo y de aportarle de una manera activa también al sector bancario, que es un poco a lo que nos venimos dedicando nosotros en la estructuración de un fondo que nos permita hacer eso en el mediano plazo. Muchas gracias, Ana. Hablaste, entre otras cosas, sobre los procesos de transformación y de turnaround de las organizaciones. Me parece interesante porque no basta con entrar a un proceso de reorganización regulado, bien sea bajo los decretos o bajo la ley 1116, sino que mencionaste muchas veces que era necesario transformarse y hacer, digamos, un desafío a la administración en términos de gestión, eficiencia, etcétera, etcétera. Ahí me gustaría entonces preguntarle tanto a Julio como a William, cada uno desde su perspectiva, cómo es el apoyo que se le puede dar a los empresarios, no importa si, digamos, una parte de la ecuación es el tema de financiación, otra parte de la ecuación es la gestión de la compañía, porque pues todos estos procesos llevan internalizada una crisis y unos temas de gestión que hay que abordar también. Entonces, Julio, si nos contaras un poco de tu experiencia y en qué consiste la gestión interina de los procesos de reorganización. Gracias, Cristina, y gracias a Beatriz por la invitación y a mis colegas del panel. Pues ante todo, digamos, ha habido historia larga en Europa y en Estados Unidos sobre lo que es la práctica interina en situaciones de turnaround y reorganización empresarial. Y es allí donde esta industria, si la podemos llamar, ¿sí? Viene con unas habilidades interesantes como autonomía, independencia, velocidad, experiencia y conocimiento que van a aportar en la gestión de las empresas que se encuentran en estados, llamemos, de estrés, para lograr, digamos, tomando unas decisiones que por lo general son decisiones difíciles, que involucra para, digamos, sacar adelante las empresas y por ende responder ante los acreedores y los stakeholders en general de las compañías. William, ¿cómo ven ustedes el acompañamiento dentro de los procesos de reorganización? ¿Es necesario ese apoyo a los empresarios? Sí, Cristina, yo creo que aquí hay varias cosas. Nosotros hemos visto que un número importante de nuestros clientes son personas naturales con negocio, o sea, son clientes pymes y pymes.
hay algunas medianas empresas y aquí es importante también entender la asesoría para los clientes. Muchos clientes no tienen seguramente la capacidad o no la información, el conocimiento, o seguramente no tienen por la situación económica cómo conseguir una asesoría para poder entrar a un proceso de reorganización y muchos cometen errores que les pueden costar hasta la liquidación de la empresa. Debe haber un apoyo importante, no solamente de actores externos como asesores de parte del gobierno, de parte del sector educativo en las universidades y de parte de las mismas entidades financieras para poder darle apoyo a estos, incluso darle una información muy completa de lo que es entrar a un proceso de reorganización. Yo creo que también es importante que cuando se hagan estos procesos estemos en unos contextos completamente claros de cómo está funcionando todos estos confinamientos para poder, cuando se haga estas negociaciones deudores y acreedores, se estipulen muy bien los tiempos, porque a veces no machan, no hay un match completo y resulta que cuando tienen unos periodos de gracia no alcanzan los clientes a poder pagar después del periodo de gracia y empezar a iniciar sus pagos. Creo que los mecanismos de cofinanciación, si lo pudiéramos llamar, los fondos de inversión, es importante porque hay muchas empresas que hoy entran dentro de unos procesos de reorganización y necesitan recursos. Seguramente las entidades financieras, no por no querer, sino porque esto genera un costo adicional, porque al una empresa entrar en una ley de reorganización hay que manejar unos temas de calificaciones de riesgo y esto se traduce en provisiones. Entonces le sale oneroso a una entidad financiera, después de que la empresa entra en un proceso de reorganización, a unos plazos largos, poder entregar nuevos recursos. Entonces el empresario también requiere de ese apoyo para que pueda salir adelante. Y si dentro de sus activos que tiene, esos activos que no son operativos, que posiblemente pueden estar incluso siendo garantías con las entidades acreedoras, creo que el Fondo Nacional de Garantías y el FAC pueden dar un respaldo total, entendiendo que se pueda suplir de alguna forma o reemplazar esa garantía para que el empresario pueda sacar ese activo que no es operativo, lo pueda colocar y lo pueda vender y con ello pueda tener flujo de caja, pueda tener capital de trabajo, entonces creo que esos pueden ser los mecanismos que le pueden ayudar al empresario para que de alguna manera pueda entrar en un buen proceso de reorganización y pueda salir adelante, Cristina. Muchas gracias, William. Ana, mencionaba William que no basta, digamos, con la reestructura de la deuda de la empresa durante el proceso de reorganización. Muchas veces se necesitan recursos frescos también. Yo tengo dos preguntas y con base en lo que acaba de decir William y mi experiencia ahí es, ¿qué tanto puede conseguir uno ya bajo un acuerdo de reorganización recursos en el mercado? Sabemos que la disponibilidad a nuevos recursos por parte de los bancos es complicada, pero planteaba William varias opciones para inyectarle recursos a las empresas durante el proceso de reorganización. Uno, ¿qué tanto se puede encontrar? Y la segunda es, ¿qué tan receptivo es un empresario ya estando en el proceso de reorganización a recibir nuevos recursos y a recibir nuevas imposiciones? Llegar al proceso de reorganización es un tema bien desgastante y ahorita volveríamos con Julio sobre todo lo que hay previo a la crisis y a llegar al proceso de reorganización, pero en tu experiencia, ¿cómo es esa consecución de recursos? ¿Qué tanto son asequibles durante los procesos de reorganización? Y dos, ¿qué tanto los empresarios están dispuestos a recibir nuevas imposiciones en materia de gestión durante los procesos? Perfecto, te contesto primero el tema de los recursos. Yo creo que
el tema de inversión y de compra de cartera en empresas en estado de insolvencia y en procesos de reorganización es algo que cada vez es más viable. Es algo en lo que nosotros particularmente desde OPES creemos profundamente, porque el proceso de reorganización es realmente una manera de blindar la empresa y darle a ellos realmente el espacio que necesitan para reestructurarse. Entendido que, como decía William, y lo venimos discutiendo, muchas de estas empresas se quedan un poco como en el cumplimiento de la norma y no necesariamente llevan estos planes al plano operativo, al plano estratégico, al plano administrativo, que es lo que necesitamos ver, porque son esos cambios los que realmente van a viabilizar estas empresas, que finalmente las necesitamos operando para que puedan repagar esa deuda, sea la que está decretada dentro de la 1116 o nuevas deudas. Yo creo que estamos viendo cada vez más la 1116 en términos de lo que es el Chapter 11 americano, que tiene muchos beneficios para hacer inversiones en este tipo de activos y en este tipo de empresas en crisis. Entonces estamos viendo que hay una serie de oportunidades tanto para el inversionista como para la empresa. El tema de la 1116 también es que es una debida diligencia muy bien hecha, entonces ahí podemos encontrar también mucha tranquilidad desde la perspectiva del inversionista en reconocer y saber exactamente cuál es la condición de la empresa, cuál es el reconocimiento de sus acreedores, y desde ahí podemos comenzar a minimizar el riesgo de tener que asumir una posición de inversión en una empresa, así sea deuda o equity. En este momento estamos viendo más temas de colocación a través de la misma deuda, más que de hacer una conversión a equity, que es un modelo de negocio más complejo que esperamos que podamos desarrollar a largo plazo, pero por ahora sí consideramos que hay cada vez más apetito por este tipo de inversiones. Uno, porque creemos, por supuesto, que permite hacer compra de deuda a descuento, que es algo que es interesante en la gestión de una TIR superior para los inversionistas. Y segundo, porque realmente las empresas que están dentro de 1116 son empresas que ya están muy bien valoradas. Entonces, esa gestión creemos que es algo que ha sido un movimiento muy positivo. Por supuesto, todavía hay mucho por hacer, pero cada vez más son los inversionistas que están dispuestos a mirar estas oportunidades y asimilándolo un poco a los modelos más americanos y europeos, en los cuales la insolvencia se ve simplemente como un perfil de riesgo distinto, pues le vamos quitando un poco esta sensación a que la 1116 es algo que es en el cual no debemos invertir, porque realmente es simplemente una oportunidad distinta. Entonces creemos que haya habido un cambio bien interesante y que se va a continuar consolidando mediante el desarrollo de este tipo de inversiones y obviamente la idea de la seguridad que da estar en procesos de reorganización, que además de todo tienen garantías subyacentes que nos permiten asegurarnos que la pérdida, por decirlo de alguna manera, está completamente medible para un inversionista. En ese orden de ideas, lo que nosotros ahí consideramos un poco es que los empresarios ya después de haberse, qué pena la frase es un poco coloquial, pero después de haberse dado la pela de pasar por un proceso 1116, hay una apertura en opciones y en alternativas de financiación en el cual ellos ya no están tan cerrados a unos condicionamientos y unos paradigmas que son los que generalmente retrasan la entrada de las empresas a la 1116, lo cual es una lástima, porque al ver un problema de iliquidez e insolvencia, esta es una herramienta muy efectiva para las empresas poder salvaguardar sus operaciones. Entendemos que, y lo que hemos visto desde nuestra experiencia, es que el empresario ya dentro de esas condiciones es un empresario que está abierto y es un empresario que reconoce que realmente está corriendo el peligro de irse a una liquidación, por lo cual está dispuesto a ver muchas más alternativas de lo que estaría anteriormente. Para muchas empresas, el sector bancario, especialmente en Colombia y en Latinoamérica, es la única línea de vida que tienen para sustentar sus flujos de caja y sus operaciones. Entonces, el cierre del sector bancario les exige a ellos buscar nuevas alternativas. Y pues toda esta industria está montada con esa idea, porque más allá, como lo decías, reestructuramos la deuda,
A través de la reestructuración de la deuda, eso busca mejorar el flujo de caja de la empresa con un propósito esencial y es asegurar la operación de la empresa a largo plazo. A veces esa reestructuración de deuda no logra ese propósito y se necesita inyectar nuevos recursos que la 1116 te permite hacerlo de una manera, entre comillas, cómoda, porque te da una mejor graduación, una mejor postura en la graduación y la calificación de créditos. Entonces, que la 1116 te permita hacer inyección de nueva deuda, aceptando que estás corriendo un riesgo y que eso te permita a ti asegurar ese endeudamiento con una mejor posición, creemos que es algo que es una herramienta muy importante y va a continuar siendo como uno de los pilares del desarrollo en la industria de la inversión en activos en crisis y las empresas particularmente en estado de insolvencia y en reorganización. Muchas gracias, Ana. Hemos hablado bastante de cuando ya están en procesos de reorganización e insolvencia. Yo quisiera dar un paso atrás y preguntarle a Julio qué se puede hacer desde el punto de vista de gestión para evitar que las empresas lleguen demasiado tarde a los procesos de reorganización. Los empresarios normalmente ven con mucho temor entrar en un proceso de insolvencia y probablemente esta es una de las razones por las cuales no hemos tenido la avalancha de procesos que se esperaba inicialmente, por una parte, pero por otro lado es algo como tradicional que los empresarios aguantan bastante la crisis antes de optar por hacer un proceso de reorganización. ¿Qué podríamos hacer para que ese proceso no sea tan largo y a veces lleguemos demasiado tarde a la insolvencia? Bueno, ahí hay como varias preguntas en una sola, pero voy a tomar varios de los planteamientos que Ana María mencionó. Uno, pues, primero hay que anticiparse, creo que la palabra clave acá es reconocimiento de cuál es una realidad clara y que requiere tomar decisiones difíciles que entre más tiempo pase va a ser más difícil. Entonces yo creo que uno de los temas importantes es anticiparse. El otro tema es, hay que trabajar el tema de la cultura organizacional de la empresa y por ende la de los líderes, porque son los líderes los que generan esa cultura. Y allí tal vez es un tema muy importante porque va al contexto de las personas en las cuales hay un grado de apego, hay un grado emocional vinculado con la gestión que dificulta la toma de decisiones. Entonces, si estamos uniendo esos dos, uno, reconocer una realidad, reconocer que hay que anticiparse para tomar decisiones difíciles y entender que esa realidad está conllevando unos elementos emocionales importantes en los líderes para poder, digamos, tener claridad frente a los pasos a seguir. Yo creo que en muy resumida puede ser esa un poco la orientación. Muchas gracias, Julio. William, volviendo al tema de los decretos y de los empresarios, ¿tú crees que en algo han ayudado a que no le teman tanto a la insolvencia? Y esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿los decretos ayudaron a que se haga en un trámite más expedito el proceso de reorganización? Sí, Cristina, yo creo que antes las empresas y los acreedores y creo que los actores ven en un proceso supremamente largo, tedioso, complicado de negociación y tal vez el espíritu de los decretos lo que hace es que puedan entrar las empresas a estos procesos de reorganización, digamos, como express, como cortos, e incluso salir porque hay que entender, y lo decía Ana María, y tal vez tú misma lo decías, hay empresas que no quisieran estar con ese proceso de reorganización
y quisieran salir muy rápido. La idea es que salgan muy rápido porque muchas de ellas licitan, muchas de ellas tener un proceso de reorganización en su hoja de vida los limita en algunas situaciones. Entonces, los decretos ayudaron en el sentido, y creo que cuando me hiciste la primera pregunta te decía que tanto deudor como acreedores han estado muy juiciosos en cumplir con estos tiempos que más o menos están, es más, estamos corriendo en eso y se deben cumplir 90 días para poder tener el acuerdo y que el deudor lo pueda. Entonces, creo que ese tema de tener una 1116 tan larga en la negociación y posterior a ella la aprobación, creo que sí ha servido. Como lo dijimos anteriormente, no hemos tenido la avalancha, pero creo que ya se piensa mejor y el decreto ayuda a hacer hasta dentro de un año más. No sabemos, porque estos decretos se crearon a través de la emergencia, de la declaratoria de emergencia económica y de salud. Entonces, no sé si pueda funcionar igual como lo hizo la superintendencia, la circular 022, que era el programa PAC a los deudores, también vaya a generar que haya un plazo adicional para poder tener estos decretos en curso o en marcha. Entonces, pero sí han servido y han generado de que si vamos a estar en una ley 1116, seguramente tenemos oportunidades de mejora para hacerla un poco más corta dentro de los procesos de negociación. Si somos capaces de tener un acuerdo en 90 días, creo que esto nos va a ayudar muchísimo cuando esté la mente solita, sin los decretos, si no llegan a estar. De acuerdo, yo creo que en eso que dices, William, es importantísimo ir pensando en cómo capitalizar las experiencias de estos decretos para incorporarlo dentro de los procesos de 1116. Creo que este es un tema que siempre ha estado sobre la mesa y es que son unos procesos demasiado largos en tiempos durante, digamos, desde que se hace la solicitud de admisión hasta que efectivamente se vota un acuerdo de reorganización. Y yo creo que uno de los principales éxitos de los decretos es que ese proceso se acortó muchísimo en el tiempo, ¿no? Sí, sí, esto ayudó muchísimo y nos ha generado seguramente retos para todos, porque no solamente las partes, sino también, digamos, de cara a las entidades financieras hay que correr para llevarlos a los diferentes comités, que eso también tiene un tiempo, y que estos acuerdos sean aprobados y que el deudor o el concursado pueda ir ya a radicarlos. Entonces, creo que para todos ha sido un reto muy interesante y se puede capitalizar muchas cosas para la 1116. Ahora, entendiendo que si un decreto 560 o un 762 no pasa, pues el cliente se ve en la obligación de irse ya a una 1116 mucho más larga, ¿sí? Permite de alguna forma. Entonces, creo que aquí hay oportunidades que nos van a permitir hacer esto de una manera más expedita más adelante. De acuerdo. Me quisiera devolver otra vez a un tema de gestión. La pandemia le ha obligado a los empresarios a hacer unos ajustes importantes en su estructura de costos y gastos, ni hablar del tema de montarse en la transformación digital. Julio, ¿tú crees que todos esos ajustes en costos y gastos que se debieron hacer el año pasado y lo que llevamos corrido de este año están ya todos en el nivel de optimización que se requiere o todavía tenemos espacio por mejorar ahí en términos de gestión? Pues nuestra historia en Colombia específicamente hemos visto muy pocas crisis. Digamos, a nosotros nos ha tocado, básicamente nos tocaron una crisis de las cuales fue el año 99 y otra en la cual no estábamos, la de los 30. Entonces en Colombia había vivido, digamos, cierta estabilidad, un crecimiento moderado
y eso muy seguramente escondía ineficiencias, escondía, como lo mencionó Ana María, falta de transformaciones y evolución de las empresas, y lo que trajo la pandemia es que nos mostró o desnudó la realidad de las empresas, y allí hay un enorme reto por enfrentar en procesos de transformación de las compañías para lograr esas eficiencias y esos nuevos modelos de negocio. Entonces, pues yo creo que ahí hay mucho por hacer, no solamente desde del lado de costos, de optimización, sino del lado de innovación. Nosotros vemos cómo el e-commerce viene creciendo a tasas muy significativas, pero todavía su participación en la economía colombiana, en el Producto Interno Bruto, todavía es muy pequeño con relación a otras economías. Y esto, digamos, refleja un poco el tema de la digitalización de las empresas, la transformación, el uso de información para toma de decisiones, automatización de procesos, nuevas capacidades de liderazgo, enfoques de agilismo. Entonces yo creo que hay un enorme y grandes oportunidades para que las empresas se sigan transformando y evolucionando para enfrentar los retos en los cuales estamos el día de hoy. Gracias, Julio. Ana, cuando has hecho el proceso de reconversión de deuda y entras a hacer el turnaround bajo un proceso de insolvencia, ¿cuáles son como las 3 premisas fundamentales del turnaround cuando ya se está en un proceso de insolvencia? Son las 3 cosas principales que hay que cuidar dentro de un proceso en términos de gestión? Yo creo que, bueno, como todos los procesos y un poco como lo viene mencionando tanto Julio como William, pues estos son procesos que son muy humanos, y yo creo que uno de los temas complejos que hay que tener en cuenta ahí es el equipo y las herramientas que tiene el equipo para afrontar la realidad en la que están. Anteriormente hablábamos un poco de la diferencia de tener un liderazgo de paz a tener un liderazgo de guerra. En las empresas es muy distinto tener un liderazgo de crecimiento y un liderazgo de consolidación a un liderazgo de escasez y de insolvencia. Nosotros lo primero que miramos es a la disposición del equipo, porque igual son equipos que, o sea, y lo entendemos, son equipos que están cansados, son equipos que vienen afrontando problemáticas, en muchos casos temas de embargos, desmotivación, las tomas de decisiones y de alguna manera la culpabilización de los unos y los otros. El equipo es de vital importancia en todo lo que es la capacidad de transformación de una empresa. Sentimos y lo que vemos es que en muchos casos los equipos no tienen las herramientas realmente para llegar a tomar las decisiones necesarias para salvaguardar la empresa. Y en ese orden de ideas, pues lo llevamos un poco más arriba, por decirlo, y es la parte de los socios y qué tan disponibles están los socios para realmente cambiar a su equipo, así sea momentáneamente, en un formato interino que permita que se tomen esas decisiones difíciles. Nosotros dentro del fondo que estamos levantando en este momento, una de las cosas que pedimos es tener derecho del veto sobre el equipo administrativo. No por decir que no sean buenos, por supuesto que lo son, esto no es un juicio de valor, es determinar si tienen las capacidades para tomar esas decisiones difíciles de cambiar de proveedores, de salir de clientes si no están, si los márgenes no dan, de salir de personal o reubicar personal, de salir de activos improductivos, de realmente hacer una reestructuración de presupuesto base cero. No es solamente tengo que cortar aquí por encimita. Un presupuesto base cero es exigente para todas las personas que están dentro del proceso, y hasta que no haya un presupuesto base cero, bajo la realidad de los ingresos actuales y no los futuros o los potenciales, esa empresa va a seguir dando pérdidas perpetuamente. Entonces, el equipo es muy importante, hacernos a la realidad en la que estamos, basando los presupuestos y los costos no en lo que queremos ver y los resultados que queremos tener, sino los que estamos teniendo ahorita. Es una herramienta que para nosotros es esencial, porque en muchos casos vemos que las empresas mantienen muchos costos diciendo que ya van a crecer y que les cuesta más echar a la gente, o les cuesta más salir del activo, o les cuesta más hacer eso, pero ahí están desangrando a la empresa. Otro tema que es importante, por supuesto, y particularmente porque nosotros trabajamos con la empresa familiar, es tomar la decisión de que la empresa y la familia no son el mismo bolsillo.
Esas dos cosas son muy distintas porque de la mejor manera, y lo digo, nosotros como familia pasamos por una crisis empresarial que llevó a una liquidación de una empresa de más de 20 años en el mercado. No supimos hacer esa diferencia y sin querer desangramos la empresa porque teníamos unas necesidades y no nos acoplamos a la empresa, sino que pensamos que la empresa nos tenía que seguir dando lo que nosotros necesitábamos. Entonces, hacer esa diferencia en las empresas familiares es muy importante. Y yo creo que la alineación de los objetivos, eso es algo que a veces se nos olvida, y es que la gente que se queda viene magullada, viene herida de las batallas que ha librado. Estos son unos procesos muy duros y tienes que poderlos alinear con los objetivos a mediano y a largo plazo, o si no es mejor dejarlos ir, porque es que si no hay una alineación de los objetivos es muy difícil que todos remen hacia lo mismo. Entonces, creo que eso es lo que nosotros buscamos. Por supuesto, también buscamos tener control sobre las inversiones. Buscamos hacer una diferenciación muy clara entre lo que es la necesidad operativa o lo que pues en inglés llamamos como mantener las luces prendidas, que es lo que tenemos que hacer para poder estabilizar al paciente, como lo decimos nosotros, porque de ahí ya puedes comenzar a ser más creativo, pero pues si tienes una persona desangrándose, pues no puedes comenzar a meterle medicamentos. Primero tienes que parar el desangre, y eso es lo primero que tenemos que hacer en las empresas, y para nosotros eso está determinado por la voluntad de los socios de revisar su equipo y las capacidades que tienen, del equipo de realmente poder ejecutar esos planes de crisis que no son fáciles, de acoplarnos a un presupuesto que esté basado en la realidad actual de la empresa y no en la que queremos ver. Y por supuesto poder alinear todos los objetivos y contar una nueva historia. A veces no le damos la importancia a eso, pero contar una historia nueva, una historia que nos una como empresa, que nos una como equipo de trabajo, y no que nos siga generando esta sensación como de desazón que venimos cargando y que nos han traído ahí. Creemos que son factores esenciales, y esa nueva historia es lo que nos permite un poco sobrepasar las dificultades de hoy para llegar para hacer ese puente a ese mañana que por supuesto asumimos que va a ser mejor. Súper importante eso, Ana. Quisiera hacer una última pregunta para Julio antes de darle paso a las preguntas de la audiencia. En esa misma vía de lo que nos estaba comentando Ana, ¿cuáles crees tú que son las habilidades principales de los líderes para gestionar una crisis, que se requieren para gestionar una crisis? Muy de lo que hablaba Ana María, y en esa línea son las capacidades de gestión de crisis, ¿sí? Son las capacidades de liderazgo. Los liderazgos son distintos en época, llamémosla de vacas gordas, a época de vacas flacas. Claramente hay que comenzar por enfrentar y aceptar la realidad, llevar ese estado de conciencia a todos los equipos, ¿sí? Focalizarse básicamente en las distintas, digamos, las capacidades en el corto plazo, separar, como lo dijo Ana María, la operación de una serie de otras inversiones. Entonces, tener esa capacidad de enfocar las energías de la compañía, ¿sí? En lo que realmente es importante, mantener el sentido de urgencia. Creo que esto es clave para que después ese sentido de urgencia no se empiece a diluir en el día a día, ¿sí? Muy importante, ahí tiene que tener habilidades interpersonales para construir aliados, porque necesita a todos los stakeholders o a la mayoría de ellos como aliados, y va a haber varios que pueden estar, digamos, del otro lado o heridos en la batalla, ¿sí? Entonces, realmente esas son las habilidades. Y otra que nosotros insistimos muchísimo, y es tener las habilidades de gerenciar por proyecto, realmente para no de pronto no perder cuáles son las prioridades, sino con foco proyecto, como si fueran las oficinas de proyecto, gerenciando las compañías muy con el mango cortico, de tal forma para poder empezar a sacar las empresas adelante. Yo pensaría que esas son como las principales habilidades que puede tener un líder hoy en día en estas situaciones. Súper interesante, Julio, muchas gracias. Creo que se nos quedó corto el panel para seguir hablando de estos temas, pero ya por tiempo tenemos que pasar a las preguntas de la audiencia.
Entonces, William, voy a empezar con la primera pregunta contigo. Dice, ¿cómo segmentan la cartera vencida empresarial en el banco? ¿Los comerciales intervienen en la cobranza? ¿A los comerciales los miden por ventas o por calidad de la cartera? Eran como 3 en una. Eran como 3 en una, pero bueno. Yo creo que aquí la cobranza cambia. Nuestros equipos de cobranza, digamos que de alguna manera estábamos organizados para tener un porcentaje de la cartera y poder hacer esa gestión de cobranza. Entonces uno un 10 y un 12, un 15% del total de la cartera en las diferentes etapas de moras tempranas, moras de 60, 90 días, pues teníamos los equipos preparados, pero no estábamos preparados para que hubiera no podían tener ingresos y donde ya no atendíamos un 10, un 12, un 15, sino estábamos atendiendo un 50 y un 60% de clientes que decían, no tengo cómo pagar. Entonces, aquí viene la respuesta a la pregunta y los equipos comerciales nos tocó volcarnos a los comerciales y el banco hizo un esfuerzo importante de llegar a los clientes antes de que los clientes nos llegaran a nosotros. Entonces, generamos un proceso que permitió de alguna manera empezar a hacer con tantos clientes, tratando de mirar cómo podían solucionar su problema, sino que cogimos a los comerciales, les entregamos una población importante de clientes para que pudieran hacerle entrevistas a los clientes y poder entender cuál era su situación y con él qué poderle ofrecer a través, inicialmente con las prórrogas, que nos lo dieron las circulares 7 y 14 en el primer semestre del año pasado, y después con la circular 22 que emite la Super en el segundo semestre. La cartera empresarial sí está ahí en las carteras PYME, que son carteras más o menos por el orden hasta los 20.000 millones de ventas de los clientes. Luego siguen etapas de clientes desde los 20.000 hasta los 70, que son los clientes empresariales, y ya superior a los 70 activos. Entonces, pero el comercial tiene aquí, dentro del proceso en el banco, un protagonismo porque estemos o no estemos en pandemia, él es el primer frente. Él es el que, de alguna manera, en una mora temprana llama al cliente, está entrando en mora en ese momento. Ya cuando probablemente 30 días en donde no tenemos una situación clara por parte del cliente, entonces ya entran nuestros equipos de normalización a poder determinar si hay que hacer de un manejo especial en los temas de normalización, pero el comercial para nosotros es el binomio perfecto porque sin él, en esta situación de pandemia, no hubiéramos podido llegar a todos los clientes como lo pudimos hacer. Muchísimas gracias, William. Tengo una pregunta para Ana María, que dice, entiendo que es profesora de negociación, ¿verdad? Si es así, ¿nos da 3 técnicas de negociación asertiva en la cobranza? Bueno, no es una pregunta sencilla. Creo que les puedo dar un poco como pues lo que es una negociación y reiterarles que yo creo que, pues, o sea, desde mi experiencia, negociamos todo el día, todos los días, o sea, todos somos negociadores expertos, simplemente un tema más de metodología. En términos de cobranza, yo creo que tanto de parte del banco como de parte de la empresa, una de las herramientas que así sean incómodas es más útil es poder sustentar la negociación a la que yo estoy llegando, porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de números. Esto tiene un tema muy básico y es que si yo voy a negociar una, o por lo menos lo pongo como el ejemplo nuestro, cuando nosotros vamos a negociar una deuda, nosotros nos sentamos y primero vemos la capacidad de pago real del cliente, el riesgo
del cliente y por supuesto pues ya si hay temas de valor presente neto o pues hacer un análisis financiero, por supuesto también lo hacemos. Yo creo que parte del ser asertivo es estar preparado y creo que a veces no lo hacemos un poco con esta sensación de que creemos que la negociación es algo intuitiva, que la creemos un poco como la que vemos en la televisión, que entonces yo me voy a guardar parte de la información y el otro también. Yo creo que en estos estados tan avanzados, donde estamos hablando de liquidez o insolvencia, entiendo lo difícil que es, pero este es el momento de sincerarse. Es el momento de decir, no puedo pagar, las condiciones en las que podría pagar son estas, mi capacidad de repago es esto, basado en que mi mercado es este, basado en que mis márgenes son estos, y tener esas claridades y esas premisas para verificación con el otro, creo que facilitan mucho que la persona con la que estás negociando esté viendo la realidad en la que estás. Entonces, creo que estar bien preparado debe ser una de las herramientas más básicas de cualquier negociación. Creo que ser transparente con la manera en la que nosotros estamos viendo la realidad, porque al fin y al cabo los empresarios son los que mejor conocen su realidad, y que el banco sepa que está sentado al frente de una persona que le genera la confiabilidad y que tiene el sustento real para decir puedo pagar en estos términos, es algo que hace toda la diferencia. Y tercero, también sé que es muy difícil y por eso generalmente nosotros sugerimos que haya un tercero que apoye en estos procesos, es que necesitamos saber que no necesariamente vamos a lograr lo que queremos al 100% y que una negociación gana-gana significa que ambas partes tienen que ceder un poco. Ceder no significa ni decir que voy a pagar cuando en términos que no voy a poder alcanzar para quedar mal, significa que tenemos que encontrar otras alternativas. Entonces, por ejemplo, cuando no son negociaciones con el sector financiero, sino que son negociaciones con acreedores, buscar alternativas y lo hemos visto, por ejemplo, no puedo pagarles en esas condiciones, necesito que me den unos términos más largos de pago, pero me comprometo a que voy a centralizar más de mi operación con ustedes y mis proveedores pequeños, pues entonces me toca pagarles, dejarlos de lado para poder consolidar la operación y darle a este acreedor más ingreso o más negocio o un mejor margen dentro de tanto tiempo. O sea, también pienso que hay que salirnos un poco de nuestras necesidades absolutas y ver qué necesita el otro y que desde ahí reconocer que una negociación no es ganar o perder, sino que es una construcción mutua de dos personas que al fin y al cabo están sentados ahí porque ambos necesitan encontrar una solución, y que esa solución a veces no sea la que más queremos, la que más nos gusta, la que más se nos facilita, puede ser, pero definitivamente creo que hay alternativas en las negociaciones porque ahí quedarse en la situación que están es el peor escenario para ambas partes. Entonces, darle paso a unas nuevas condiciones, a asumir un nuevo riesgo, por lo menos es una nueva oportunidad para acreedor y... Muchas gracias, Ana. Tengo otra acá que dice, ¿qué empresas hoy compran cartera en el sector real? A nivel Colombia, Ecuador, Perú o Centroamérica, no sé, entendería que está un poco dirigida a Ana María, pero no sé si Julio o William tienen algún comentario al respecto. A nivel de empresas que compran, y es importante hacer aquí la diferenciación, a nivel de empresas que compran NPLs, que son los Non-Performing Loans, que son las deudas paquetizadas de los bancos, que es deuda tóxica que ellos sacan. Hay muchas empresas que lo hacen tanto a nivel local como a nivel regional. Probablemente el que más, pues, de mayor reconocimiento es Ovinoc, que se ha dedicado mucho a temas de retail, de persona natural, pero como ellos hay muchos en mayor y menor tamaño, realmente no, o sea, no les sabría decir en este momento los nombres porque pues no es un mercado que nosotros manejemos directamente, pero esas empresas hay muchas muy exitosas, lo hacen muy bien, tienen equipos que están muy bien capacitados para hacer el tema de recobrar esa deuda, y son deudas que se pueden mantener por periodos relativamente cortos en el sentido que ellos compran la deuda a unos descuentos muy grandes
se dedican a hacer el recobro durante 24, 36, 48 meses, ganándose esa diferencia de la renegociación que ellos hagan. Hay muchos bancos que lo hacen directamente, a pesar de que lo hacen a través de oficinas de abogados, no necesariamente paquetizan a través de terceros, pero tienen oficinas de abogados que hacen esas negociaciones por ellos. En términos de compra ya de deuda, como por decirlo específica de empresas, también hay un par de empresas que se dedican a eso, que son como consolidados un poco de personas que han trabajado temas de corporate turnaround a nivel local. Creo que es más fácil encontrarlas a nivel nacional que a nivel regional en este momento, posiblemente por la diferenciación en la normatividad de la ONCE, de las leyes de reorganización en cada uno de los países. En términos ya de fondos, reitero que hay fondos de NPLs, fondos de Distressed Debt y Special Situations, no conocemos ninguno ni a nivel local ni a nivel regional, y es la razón por la cual desde OPES nos hemos dado a la tarea de gestionar el primer fondo que nos permita hacer eso. Esperamos mantenerlos al tanto y poder estar operativos en el transcurso del año, pero ese es un poco como el ecosistema realmente de la compra de deuda castigada, de deuda tóxica que nosotros conocemos, pero por supuesto la mayoría de estas empresas por su tamaño pues están también se encuentran fácilmente en internet, y muchas de ellas pues también como mantienen el término de los créditos, son empresas que también están reguladas. Entonces pues creo que eso sí no tiene problema si están buscando alguna empresa en particular porque están en venta de cartera. Muchas gracias, Ana. Creo que todavía tenemos espacio para una última pregunta. Esta está dirigida a Julio. Dice, ¿cómo la tecnología puede apoyar la cobranza en modelos business to business? Bueno, sabemos que la tecnología en sí no es el fin, sino es un medio, y todo lo que la tecnología ayude para hacer automatización de los procesos, llegar a menor costo, facilitando las interacciones con los usuarios, pudiendo, digamos, tener mecanismos fáciles de interacción con los usuarios, pues todo es ganancia. Realmente ahí entre mayor tecnología se pueda utilizar y poder sacar ventaja del manejo de la tecnología y para poder tomar decisiones es fundamental. Perfecto, muchas gracias, Julio. Creo que hemos llegado al tiempo que teníamos destinado para el panel. A William, Julio y Ana María, muchísimas gracias. A Beatriz y la invitación que nos hizo Ciclo de Riesgo para tener este espacio y hablar sobre reorganización, insolvencia y reconversión de deuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, y mil gracias, por supuesto, a William, a Julio y a Beatriz. Muchísimas gracias por este espacio. Sí, gracias. Live Collection Summit está llegando a su final en esta tarde, y para dar una despedida oficial, pues vamos a invitar precisamente a la directora de la revista Ciclo de Riesgo, la doctora Beatriz Villa, quien les agradece de todas maneras toda esta semana espectacular y lo que falta. Ella tiene buenas noticias para ustedes, de manera que saludamos en este momento a Beatriz Villa, directora general de la revista Ciclo de Riesgo. Bueno, como todo, se nos terminó nuestro Live Collection Summit, pero eso no significa que Expo Cobranzas haya terminado. Como ustedes saben, la feria dura hasta el lunes, tenemos todos los pabellones abiertos. Esto ha sido sin duda una jornada muy interesante, de mucha generación de valor a todos nuestros conferencistas que compartieron todo ese conocimiento experto. Lo que nos falta es tiempo para volver a revisar cada una de estas conferencias, y esa es la buena noticia. Como ustedes saben, toda esta información la vamos a editar, la vamos a organizar y luego la vamos a volver a subir a esta misma plataforma. Les vamos a mandar a sus mails con el email en el que se inscribieron a este evento, y a esos emails les vamos a mandar una clave de ingreso para que vuelvan a ingresar a la plataforma. La otra semana les estaremos avisando, más o menos el jueves ya estarán listas las memorias.
les estaremos avisando cuando vuelve y se abre la feria para que ingresen y ahí sí las puedan disfrutar con toda la calma del mundo, otra vez 7x24. Entonces, acá seguimos en sintonía. Recuerden que mañana tenemos nuestro Business Coffee, que es un espacio, una salita de Zoom donde hacemos unos conversatorios muy interesantes. El conversatorio mañana es de 10 de la mañana a 11:30 y vamos a hablar sobre los modelos de remuneración de las empresas de cobranza y los agentes de cobro y la fuerza interna de las áreas de cobranza. Entonces es un tema transversal para todos ustedes. La remuneración, no solo en dinero, sino también emocional, son factores claves de éxito en estos momentos. Entonces va a estar súper interesante el conversatorio. Acuérdense que para ingresar al conversatorio no ingresan por la pantalla del auditorio, que este es el live streaming, sino que ingresan por la puerta del coffee, que dice Business Coffee. Le dan clic a esa puerta, si no estoy mal es la número 4, ingresan. Tenemos 7x24 la agenda a la carta. En la agenda a la carta, acuérdense que hay 3 categorías que muchas veces llegan y ven solo 2 presentaciones. No, esa es una sola categoría. Hay 3 categorías. Le dan clic al interior de cada categoría. Hay muchas conferencias en cada una de las categorías, en crédito y cobranza, en inteligencia de negocio y, por supuesto, en management y gerenciamiento del talento. Entonces, la jornada sigue. También tenemos los 3 pabellones de la muestra comercial en 3D. Seguramente si hay personas que no les carga el 3D es por su equipo, porque el 3D es pesado, entonces necesitan tener muy buen internet. Cuando entren al 3D, entran por el navegador de Google Chrome, tienen que entrar por un computador de escritorio, tener todo cerrado, que no estén viendo YouTube al mismo tiempo, o sea, que no haya nada que les consuma internet para que puedan descargar el 3D y navegar por toda nuestra muestra comercial, que es muy linda. Esta es la entrada del 3D, que algunos no han podido ingresar. Y con las flechitas como un juego de video. Esto es una tecnología Unity que es sobre la que se hacen los juegos de video. Ahí encontrarán los 3 pabellones comerciales. El primero es sobre tecnología e inteligencia de negocio. Tenemos 11 stands de 11 aliados de negocio para ustedes mejorar sus áreas y su productividad. Tenemos el pabellón de cobranza, de gestión de cartera y cobranza. También otros 11 aliados de negocio mostrando toda su generación de valor. Y por último, el pabellón de mora avanzada e insolvencia, que es un poco todo lo que presentamos. Entonces, todas esas firmas de insolvencia, del mercado de estrés, de NPLs, de todos esos activos improductivos, allá las van a encontrar, que son aliados en momentos de la crisis. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense que a las 4 sigue también este evento con el Future Collection Lab, que es la actividad que nos ha invitado ICM, nuestros aliados en México, que operan la revista Ciclo de Riesgo México. Ellos hacen un interesante laboratorio en el que las áreas pueden hacer en vivo, en directo. Esta es la tercera fase. Esta tercera fase van a hablar de toda la parte de soporte y tecnología y todas las herramientas para impulsar la operación de cobranza. Entonces, si no se alcanzaron a sumar a la sesión 1 y 2, pues se pueden sumar a esta, que todo esto pues ayuda. En el chat creo que nos acabaron de poner el link para las personas que no se han registrado en el Future Collection Lab, todavía están a tiempo, se registran en ese link que ya está en el chat con sus datos y les llega un mail de ingreso con una clave para que se sumen, que arranca a las 4 de la tarde ese lab. Bueno, entonces no siendo más, fue muy grato tenerlos acá. También vamos a cerrar la semana con el especial en la revista digital de cobranza de alto impacto, que lo empezamos a subir, o sea, el lunes termina esta jornada de la feria y arranca también en la revista digital el especial y se une con la otra vez apertura de la feria mientras subimos las memorias. Entonces hay mucha actividad para rato. En la zona FES todavía hay tiempo de concursar. Les voy a contar algo bien importante. Pasen por la zona FES esta tarde y mañana, porque muchos de los juegos se van a cerrar mañana y vamos a hacer premiación en el Business Coffee. Vamos a hacer la premiación del Apple Watch, de botellas de vino, de los kits de contento, de un combo de hamburguesa que rifan algunos patrocinadores. Acuérdense que los premios se entregan en cualquier capital de Latinoamérica. Cualquier ciudad capital de Latinoamérica se entregan los premios, entonces pueden concursar todos porque este es un evento que congrega 12 países de la TAM. Hemos tenido 1.900 personas inscritas, hemos tenido más o menos entre 1.000 y 1.200, 1.300 personas conectadas al mismo tiempo, pues que esto creo que es un récord a nivel LATAM de un evento de esta magnitud, gracias a ustedes. Entonces,
bienvenidos, sigue la información y sigue toda la generación de valor. También en el foro me lo tienen muy abandonado, el foro es para compartir conocimiento, para aportar, también ahí está abierto, la agenda, la carta, bueno, tenemos muchas cosas para ver, la feria sigue 7x24. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces mañana en el coffee. Feliz tarde y que retomen sus actividades. Gracias. Expo Cobranzas Latam 2021, del 19 al 23 de abril. La nueva inteligencia de la cobranza para enfrentar una cartera en cuidados intensivos. Todos los líderes latinoamericanos del ciclo financiero, el riesgo, el crédito, la cartera y la cobranza reunidos en Expo Cobranzas Latam 2021. Un evento interactivo web en plataforma 3D con live streaming. Un evento para y por usted. Viva las 8 experiencias Expo Cobranzas, Live Collection Summit, Business Coffee y sus mesas de expertos, agenda a la carta, el foro de opinión, el especial académico de cobranza de alto impacto en la revista digital, la Zona Fest, el directorio ABC y la muestra comercial en 3D con importantes aliados de negocio. Incluye además un pase para asistir al Future Collections Lab de la consultora ICM. Organiza revista Ciclo de Riesgo Latam. No corra el riesgo de perdérselo.